Cuando todos lo tengan, indican con un amén para que juntos todos lo leamos la palabra del Señor. Hebreos 12 en adelante. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12 en adelante. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor juntamente. Espero que lo tengan todos. Amén. Ahí le falta el hermano Manuel. Gloria a Dios. Hebreos 12. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra del Señor dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los beneverábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguno disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Hasta ahí nada más, hermano. Dios bendiga a mi hermano Henry. Hay muchos jóvenes como él que se esfuerzan en todo el mundo, ¿verdad?, para hacer la voluntad de Dios y para estar buscando siempre el Señor. Y cada uno de nosotros también debemos de tener cada uno de nosotros en nuestro corazón ese querer y ese hacer, así como Dios lo ha puesto, mantenerlo firme hasta el día de su venida. Y algo que me llama la atención de lo que el hermano leía, y algo bien precioso de ese pasaje, es que Pablo antes de eso está hablando de la fe en el 11, ¿verdad? Empieza hablando de la fe, dice que la fe es la certeza de lo que se espera
y la convicción de lo que no se ve. Y nos pone el ejemplo Pablo en el capítulo 11, el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, nos pone todos los ejemplos que tenemos. Empezó hablando de Abraham, de Sara, de Noé, todos los pregoneros de fe del camino de Dios en el capítulo 11, porque la palabra de Dios está separada así por los hombres para poderla estudiar, pero los escritores cuando escribían de corrido toda la Biblia como la llevaban ellos en las cartas. Y cuando Él nos da el ejemplo del 11, de los perseveradores de la fe, de la gente que ha venido teniendo fe en todos los tiempos antiguos hasta el día de hoy, han sido hombres y mujeres que se han despojado de todo. ¿No es así? ¿No hemos leído la Biblia? Se han despojado de todo, de todo, de todo. Se han despojado y nos pone, por ejemplo, dice, teniendo una gran nube de testigos. Después de que habla por la fe, porque la Biblia es bien céntrica en dos puntos, que primeramente es Dios el que salva, es Dios el que provee la salvación, pero que también debemos de creerle a Dios lo que Dios dice. Y no solo eso, me llama más la atención que no solo es de creer que vamos a heredar la vida eterna, sino que por esa misma fe entramos en una disciplina, dice ahí, ¿verdad que así dice? Por eso nos enseña y dice que corramos con paciencia la carrera, que caminemos con paciencia en el camino que hemos sido puesto por Dios. No desmayemos, dice, que no desistamos en lo que Dios nos ha enseñado, sino que perseveremos así como Jesús perseveró, mostrándonos. Él dice que aún sufrió lo oprobio, que pasó todo lo que pasó y que nuestra mira tiene que estar puesta ahí. Miren qué mensaje más tremendo, ¿verdad? O sea, de que nos pone el ejemplo de cómo todos estos hombres por la pura fe, porque imagínense, aún dice aquí el apóstol que escribe a los hebreos, saben que dice también Pedro y todos los apóstoles, dicen estas promesas, dice que estos hombres predicaron todo esto que enseñaron, las bendiciones del derramamiento del Espíritu, el advenimiento de Jesús, dice, no para ellos, sino que para nosotros lo anunciaron, dice Pedro. Sin embargo, estos hombres, como Abraham, aquí mismo en el 11 dice que él murió, dice, aunque Dios, dice ahí mismo en el 11, le dio promesas de la tierra de Canaán y de la tierra prometida, dice que ese hombre caminó en la tierra prometida como peregrino, dice, con los ojos puestos al invisible y no en las cosas de este siglo. ¿Va que así dice en el 11? ¿No han leído? Y nosotros, dice el escritor aquí, tanto viendo todos estos hombres, teniendo estos ejemplos, dice él mismo ahí, también nosotros así despojémonos de todo el peso. El peso es de las cosas de este mundo. Dice la Biblia que la carne jala para abajo, dice el apóstol Pablo, pero el espíritu jala para arriba. Despojémonos de todo el peso, de todas las cosas de este mundo. Quitémonos, sacudámonos, quiere decir, dejémonos de todas las cosas que no dan vida eterna, sino que solo lo de arriba es lo que permanece para siempre. Primeramente dice, despojémonos de todo el peso. Así dice ahí en el 1, miren, van a ver, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Todo lo de esta vida, todo lo de este mundo, siempre jala para abajo. Por eso el apóstol y todos los escritores, eso es lo que nos enseñan. El apóstol Pablo dice, puesto los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Donde está Jesús, dice, sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Verdad que ahí dice? Por eso mismo, y aquí lo mismo está diciendo este escritor, por tanto nosotros, viendo a Abraham, viendo a Isaac, viendo a Jacob, viendo a Jeremías, viendo a Job, él cita a todos esos hombres ahí, viendo a los profetas, viendo a todos estos hombres, dice, por tanto nosotros, ya que vimos a todos estos hombres, lo vemos, lo sabemos que fue así, porque el Espíritu nos da testimonio que es verdad que así fue. También así como ellos, dice, ¿va que aquí no dice que ellos son mejores que nosotros? También así como ellos, despojémonos de todo peso. Ese Abraham me llama la atención ahí en el 11 a mí, ¿lo han leído ustedes el 11? ¿Verdad que sí? O sea que en el 12, de eso, el 12:1 de eso termina hablando. Dice que Abraham, ahora mi mamá todavía miraba una película que le ponía aquí las muchachas porque la miraban muy cansada de pensar que se le iba a desesperar.
de Abraham, ¿verdad? Cuando ofrecía a su hijo en sacrificio. Le pidió Dios a su hijo. Y Dios le había dado promesa sobre ese hijo y le dijo: de este hijo te levantaré descendencia y tus descendientes serán como las estrellas, le dijo, y como toda la arena del mar, incontables. El hombre ya había recibido promesa y Dios le dice: dame a tu hijo. Y no se lo negó, ni le alegó nada. Vea que ese hombre no le anduvo diciendo: pero si tú dijiste que de aquí me ibas. Él no es como nosotros. Por eso dice: despojémonos nosotros de todas estas cosas. ¿Va que no le legó a Abraham en la Biblia a Dios? De que él se lo había dado, que le dijiste que de ahí me ibas a sacar descendencia. Dice que fue y lo entregó. Y dice la Biblia dice bien claro, uno de los escritores en la Biblia, dicen que Abraham entregó al hijo, ahí mismo en los Hebreos dice, lo entregó y por la fe lo recibió de entre los muertos. Aunque la Biblia no dice que lo mató, pero por la fe lo mató y por la fe lo recibió de entre los muertos, dice. Sin embargo, nosotros, teniendo toda esa nube de testigos, y este hombre nadie le dio ejemplo como humano. Él no había visto el sacrificio de Jesús. Por eso dice el mismo escritor a los Hebreos que murió con la mirada puesta al invisible, a lo que él no sabía, a lo que él no había visto jamás. Dice la Biblia también que todos estos hombres no fueron justificados en su muerte, sino que dice que murieron. Oigan bien como dice ahí mismo en el escritor a los Hebreos, en el capítulo 11, dice que murieron, dice, esperando el sacrificio de Cristo. Por eso murieron con sus ojos puestos al invisible. Ellos no tuvieron ejemplos como los que tenemos nosotros. Pablo, hablando allá en los Romanos y hablando en los Corintios y hablando en todas las escrituras, nos enseña, y Pablo nos pregunta y nos dice, teniendo nosotros, dice, ejemplo de Israel, de lo que ellos hicieron, dice, no hagamos como ellos, dice Pablo, que aún desistieron y sus corazones se endurecieron, dice, y perecieron, dice, por la dureza de su corazón. Y estas cosas, dice Pablo, también han sido escritas para vuestra enseñanza, para que no seáis como ellos, dice. Y nos escoge el escritor a los Hebreos todos los mejorcitos de todos los tiempos y nos los pone por testigos ahí. Y dice, nosotros teniendo esa nube de testigos, hombres que atestiguan del poder de Dios. Es Elías, qué tremendo hombre es Elías, ¿verdad? Ese Abraham, para empezar, ese Abraham, dice la Biblia que cuando su sobrino Lot vivía en Sodoma y Gomorra, y que Sodoma y Gomorra vino a esa ciudad de Sodoma y vinieron hombres a robarla y a acecharla y a sacarla todo, a saquearla. Dice que Abraham solo tenía sus siervos y era un gran ejército el que había venido, dice, contra esa ciudad. Y ese hombre solo se fue con sus siervos en el nombre del Señor. Y dice que los encontró y los vencieron y los destruyeron y trajeron todas las riquezas que habían robado de aquella ciudad. Qué hombres de fe, que ellos no miraban las cantidades, no miraban la gran opresión, sino que ellos vencían por la fe en Jesús, en Dios. Y por eso esos hombres todo el tiempo tuvieron victoria por la fe. Y no solo eso, me llama la atención después de eso, que dice que hay que despojarse del peso, pero no solo del peso. Hay algo más de que hay que despojarse. ¿Qué dice después de ahí? Del peso, ¿y qué dice? Ese es algo bien serio, porque se tiene que hacer también por fe, no por la fuerza. Por eso ustedes no han leído una escritura que Pablo dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Después dice, y de todo el peso, porque se tiene que hacer también por fe, no por la fuerza. Por eso ustedes no han leído una escritura que Pablo dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Después dice, y de todo el peso, y el peso es el primeramente quitar la mira de aquí de este mundo. Hay cientos y miles de cristianos viejos en el evangelio que viven de su trabajo, viven de lo que ven, viven que si no hay cosechas creen que se van a morir. No han confiado
en el Dios de los cielos. No han creído que Dios, aún sin pan, les puede dar vida. Y pasan afligidos y angustiados. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Si no tienen fe para vivir de Dios, ¿cómo van a tener fe para despojarse del pecado? Imagínense que el pecado, la Biblia nos enseña, oigan bien lo que les voy a decir, yo sé que ustedes me van a entender. Imagínense que el pecado, la Biblia nos enseña que no se puede quitar con nada, sino que solo con la sangre de Jesucristo. Dice que nada lo puede arrancar. Mucha gente piensa que en sí mismo puede dejar el pecado. Y la Biblia nos enseña que dice que no hay que pueda limpiar el pecado, sino solo la sangre de Cristo Jesús. El problema es, ahí está bien seria esa parte, porque no es solo de leer lo del peso y del pecado, muchos creen que es lo mismo. El peso es primeramente todas las cosas de este mundo, como les puse el ejemplo de Abraham, ¿va? Ese ni en el hijo puso la mira, ¿va que no? Ni dijo, aquí Dios me va a levantar mi descendencia, y no dice, le dijo Dios, mátalo, lo mato, dijo. Ahora viene el pecado. Eso es primero despojarnos del todo, del yo, de todo. Ahora viene del pecado y del pecado. El pecado son todas nuestras concupiscencias, todos nuestros deseos mundanos que tienen que ser sujetos a Jesucristo. La Biblia dice que hemos muerto para el pecado y vivimos para Dios en Jesucristo. Y eso, hermano, no tiene que ser porque yo te tengo que andar vigiando, que porque yo tengo que andar allá. ¿Y qué estás haciendo, hermano? No, que no es así. Es porque tú ya creíste en Cristo. Y donde quiera que andes, donde quiera que estés, tú eres responsable, no por el hermano que te predica, sino que por la fe que hay en tu corazón. ¿Ves qué sencillo? Yo creo, donde quiera que estoy, que Dios me ve a mí. Donde quiera que camino, ahí está Dios mirándome. No me importa quién no me vea ni quién me vea, antes que Dios. Él es el que nos ve a todos. Y yo por la fe procuro caminar cada paso que doy en integridad con Dios, agradando a mi Dios, solo por esa fe que hay en mi corazón. Solo por eso me aparto de todo lo que no agrada a mi Dios. Y saben una cosa, el otro día les enseñaba que Dios actúa de esta manera con nosotros. Dios nos habla, nos dice, hijo, esto no me agrada. Eso es lo mismo que dice más abajo ahí, la disciplina del Señor. La disciplina quiere decir enseñanza y corrección. O sea, cuando Dios nos toma por hijos, así dice ahí bien claro, ¿verdad? Porque Dios al que toma por hijo, a este azota, y a todo, y dice a este disciplina, y azota a todo aquel a quien él ama. ¿Va que así dice ahí? El punto es este. El punto es este. Esa disciplina quiere decir corrección y enseñanza. Y se los he enseñado. Dios nos habla. Y aquí nadie puede estar a la fuerza. Algo bien serio eso, tiene que ser por amor en este camino. Nadie puede perseverar sino por amor, porque el fundamento del trono de Dios y de toda su gloria es el amor. Es por amor. Dios nos llama, nos pone en una perseverancia y nos toma por hijos y empieza a tratar con nuestra vida. Nos empieza a hablar por su palabra, nos empieza a abrir el entendimiento, nos empieza a mostrar las cosas que nos destruyen y las cosas que no agradan a Dios y las cosas que sí le agradan a Él. Ahí están las dos partes esas. Dios nos da el poder para vencer cuando nosotros tomamos la iniciativa o la decisión. Dios primero dice, esto y esto y esto y esto, nos empieza a revelar Dios por su palabra, no me agrada. Ahí andas, joven o hermano o hermana, y andas en la calle tú y el pecado se te presenta y viene a tu pensamiento, pero Dios dice esto y esto. Y tú miras el pecado
y miras lo que dice Dios. Y miras el pecado y miras lo que dice Dios, lo que Dios te ha enseñado. Y allá están las dos cosas acechándote. Dios espera tu decisión en ese momento. Dios no puede decidir por ti, porque nos ha dado un libre albedrío, un escoger. Allá está el pecado. Si Dios mira que tú dices, bueno, pues de estos hay miles, de estos en las iglesias se recogen por canastadas, de esos que dicen, bueno, pues un pecadito más, al rato me reconcilio y se va encima el pecado. Dios lo deja que se vaya, y la paga del pecado es muerte. ¿Y saben qué hace Dios? Lo abandona. Lo abandona. ¿Sabes qué quiere decir eso cuando lo abandona? Eso quiere decir muerte, porque Dios es vida. Cuando Dios mora en mí, es vida eterna. Dios imparte gozo, paz, bendición por su Espíritu y el amor que es Dios. Pero cuando Dios mira que tú no te decides por Él, por lo que Él te ha enseñado, y tú te dejas ir por el pecado, Dios te abandona. Entonces, en ese momento de decisión, hoy quiero que te lleves este pensamiento, despojándote de todo el peso del pecado y del pecado. Miras allá, Dios ya te habló y dices, bueno, Señor, yo te amo más a ti que al pecado. Ahí viene el poder de Dios, ahí te respalda Dios, ahí viene el pecado y te acecha más, y el Espíritu te bendice y te dice, no, hijo, hay poder en mí, sigue adelante. Dios te empieza a motivar y a darte fuerzas y a darte fuerzas y a darte fuerzas cuando tú tomas la decisión de despreciar aquello por causa de Dios. Esa es la disciplina. Pero la disciplina no actúa como un palo humano, como que si nosotros vamos a estar golpeándonos los unos a los otros. No es así, hermano. Es tu propia decisión. Dios te va a bendecir por la fe que tengas en Él. ¿Le crees a Dios lo que dices? ¿Le crees a Dios que el pecado destruye? ¿Le crees a Dios que la paga del pecado es muerte? ¿Le crees a Dios que te va a llevar a la condenación aquello? Piensa bien en ese momento, si tienes fe como la que habla la Biblia. Porque ahí tenemos toda esa nube de testigos. Yo me admiro de ese Elías. Cuando habla Santiago de la cita que citaba el hermano, dice Santiago bien claro, vemos a Elías, dice, un hombre sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros, dice. Y oró a Dios, dice, y no llovió, y cerró los cielos. Yo me pregunto hoy, ¿por qué Dios no me oye a mí así? Y Elías, dice ahí bien claro, era igual que yo. ¿Y de qué estamos hablando, hermano Manuel? Sí, de la fe, ¿verdad? De la fe estamos hablando. De eso habla ahí. ¿Verdad que de eso habla desde el 11? Empieza a hablar de la fe. Por eso ahí mismo dice, puesto los ojos en Jesús, el ejemplo que tenemos, que es autor y consumador de la fe. Aún dice que sufrió, y no solo eso, Jesús, Dios a nosotros nomás nos demanda la acechanza de nuestro propio pecado, pero ahí nos dice Jesús por la fe, y actuó en la fe y consumó la fe, dice, no por sus propios pecados, sino que por la acechanza de todos nuestros pecados. Qué ejemplo, ¿verdad? Nosotros ni por nosotros queremos pagar el precio, mucho menos por los demás. Eso me llama la atención de Pablo, cuando él dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice, y yo, dice, lo que vivo, ahora lo vivo para la gloria de Dios. Y en Romanos dice así también, porque yo ya no me debo a mí mismo, me debo a todo el mundo, dice, por causa del conocimiento que tengo de Dios. Ya no vive para él el que es de Dios. Eso nos mostró Jesús también. Por eso Pablo tuvo toda la autoridad de decir, sed imitadores de mí, dice, así como yo de Cristo. Muchos dicen que dice Pablo, sígueme a mí. No, Pablo no está diciendo eso ahí. Dice Pablo, tú eres hombre como yo, dice Pablo. Y si quieres heredar la vida eterna, también tienes que hacer como hago yo. Eso está diciendo Pablo ahí. Que yo estoy imitando a Cristo, tú también lo tienes que imitar. Eso es lo que está diciendo también el escritor a los Hebreos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que nos fijemos bien lo que Él hizo. Pero nosotros, por un nacido en la carne, estamos ahí todos anagualados y llorando. Hay gente que por una gripa no va al culto. Que bueno, ojalá de que esa gripa se muera, pero en el culto, glorificando a Dios, creyendo que Dios viene hoy por él.
Y que esa gripe hoy podría terminar también ahí, porque será levantado en gloria con Dios. ¿No es así? ¿No honra eso a Dios? Sin embargo, mucha gente por cualquier cosita así, tan pequeña, menosprecia la gloria de Dios y no tiene la confianza puesta en Dios. Por eso, pensemos bien en esa escritura que hemos visto esta noche. Tenemos una gran nube de testigos. Esos testigos, ¿saben qué dice la Biblia? Se los voy a leer y conmigo lo van a leer. Si no tenemos cuidado, por ellos vamos a ser juzgados en aquel día. ¿Sabían eso? Porque muchos van a llegar allá, miren, cristianos van a llegar allá en aquel gran día. Esto sí nadie me lo quita a mí porque lo hablo por el Espíritu Santo. Ay, pero es que no se podía, que andábamos en la carne. Eso se oye, pero así de la boca de cristianos atanates en las iglesias. No, hermano, todavía andamos en la carne. Siempre le fallamos a Dios, no se puede. Mire que eso es un extremismo, mire que aquí, que allá. Pero ahí tenemos la nube de testigos que nos van a acusar en aquel día, porque vamos a llegar, allá le van a llegar estos cristianos así le van a llegar a Dios diciendo en aquel día, pero tú sabías que yo decía que no se podía, y van a llegar Abraham, va a llegar Isaac, y se van a parar enfrente de ellos. Yo era hombre como tú, y va a empezar así, sí, ese va a ser el juicio, y yo ¿por qué pude? Y tú no, teniendo esa gran nube de testigos, que sí, se puede, quiere decir ahí. ¿No es eso lo que quiere decir ahí? Que fueron hombres como tú y como yo, y que sí pudieron honrar a Dios con toda su vida. Se despojaron de todo el peso, se despojaron de todo el pecado. No les importó nada de este mundo, sino que murieron con sus ojos puestos al invisible. ¿Sabes qué quiere decir el invisible? En Dios, porque Dios no se ve, porque es espíritu. Por eso, miren lo que dice Pablo aquí hablándoles de eso, que si nosotros los cristianos, porque la Biblia no puede mentir, Pedro dice bien claro, porque es menester que los juicios de Dios comiencen por su casa. ¿Va que así dice la Biblia? Ay Dios, los malos cristianos, si no somos de esos que dice la Biblia ahí, somos los primeros que vamos a ser juzgados por esos hombres, por esos testigos. ¿No me creen? A ver, levanten la mano al que no cree. ¿Qué quiere decir testigos, pues? ¿No es alguien que está acusando? ¿No es eso lo que usan en la corte cuando llaman a un delincuente? ¿Qué usan en la corte para acusarlo? Testigos. ¿No es eso lo que está diciendo ahí precisamente? Una gran nube de testigos que nos acusan a nosotros si no le somos fieles a Dios. Máximamente que estos hombres, sin el derramamiento del Espíritu Santo y sin el advenimiento del sacrificio de Cristo, nos mostraron su fidelidad a Dios. ¿Cuánto más nosotros que tenemos la promesa en Jesucristo y el derramamiento del Espíritu Santo para darnos poder para serle fieles a Dios? ¿No es verdad? ¿O estoy hablando mal? Eso es real. Ay de nosotros en aquel día, hermanos. Ay de nosotros. Si es que muchos agarran este evangelio y estas lecturas solo para una pasadita por encima, va, pero no se dan cuenta lo que la Biblia está diciendo ahí. Testigo quiere decir acusadores. ¿No son esos los que usan en las cortes? ¿A poco estoy hablando mal? Esos nos acusan que sí se puede. Y miren lo que dice Pablo aquí. 1 Corintios capítulo 6. Van a ver si no es verdad lo que les estoy diciendo. Esto está tremendo. Yo dije ahorita no voy a predicar porque estoy muy cansado. No he dormido 2 días. Pero cuando el Señor quiere que nos aclaremos y nos pongamos bien, ahí nos va a tener. ¿Verdad? Aunque sea moribundos, dijo Pablo, pero vivificando a otros. ¿Va que así dice? Dice así 6. O sea, alguno de vosotros, dice, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. ¿Ven? Está hablando de los testigos, ¿verdad? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?
¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿No está diciendo eso ahí en verdad? Lo mismo que dice Hebreos. Teniendo pues una gran nube de testigos delante de nosotros. Antes de que eso, Jesús habló una parábola, a ver quién se acuerda. Y dijo Jesús, cuando tú tengas problemas con tu prójimo, dice, y tengas deuda con él, dice, trata de ponerte a cuenta en el camino, dice, antes que llegue, sea llevado por alguacil y estés ante la corte, dice, para ser juzgado, porque no saldrás de ahí, dijo Jesús, antes que pagues hasta el último cuadrante. De esa corte está hablando ahí. Jesús de esa corte está hablando. Jesús no se refirió a nada terrenal. Jesús siempre dijo, porque mi reino no es de este siglo, mi reino es eterno. ¿Va que no estaba hablando de ninguna corte de aquí entonces, desde ese término? Porque el reino de Jesús no es de este siglo, es de allá. Y no vas a salir de ahí, dijo Jesús. ¿A quién le dijo? Al mundo. A sus discípulos le dijo eso. Yo creo que soy discípulo de Jesús. ¿Cuántos hay aquí más después de mí? Yo creo que soy discípulo de Jesús. Mira bien, dijo, que te pongas mejor a cuentas con tu adversario antes de que sea llevado por el alguacil. Lo han leído, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un día, hermanos, todos, nos guste o no nos guste, vamos a entregarle cuentas a Dios. Esto de que somos salvos por gracia, sí, pero vamos a ser juzgados por nuestras obras, dice Apocalipsis. ¿Va que sí dice Apocalipsis? Y cada uno será juzgado según haya sido sus obras. ¿Y quiénes van a estar ahí? Dice el libro de Hebreos. Una gran nube de testigos. Es que muchos leen la Biblia, va que no fácilmente entienden muchos eso. Dicen Abraham, gloria a Dios, y grandes adúlteros en los púlpitos predicando, grandes mentirosos que les gusta mentir por un lado y otro. Esos hombres no eran así. Ay, Dios me libre. A unos me dicen, pero Abraham mintió, me dice que porque le dijo a la mujer que le dijera a aquellos que no era su mujer, ¿verdad? Porque lo iban a matar. Pero era verdad lo que le estaba diciendo, porque Sara era su hermana, era su media hermana de Abraham. ¿O no sabían eso ustedes? Asustados se quedan de amén, me dicen. Qué tremendos ustedes, ¿verdad? No leen la Biblia y tanto regañarlos para que lean la Biblia todos los días. ¿Va que era su media hermana, Sara? Sí, cuando le dijo, diles que eres mi hermana, Abraham no estaba mintiendo, Abraham estaba hablando en verdad y en justicia. Sin embargo, también le servía para respaldo de su vida. ¿Entendieron lo que dije? Porque Sara era media hermana de Abraham. Porque en esos tiempos se podían casar así, porque se tenía que mantener la familia. Por esa enseñanza de Israel, han visto ustedes que todos se casaran entre ¿qué? Que no fueran a tomar mujer de afuera, entre hermanos, entre la misma familia. Hoy para nosotros sabemos que no le agrada a Dios, pero este era un propósito de Dios para enseñarnos también hoy a nosotros que no nos podemos casar con una impía, sino que tiene que ser con una de su pueblo, para que pensemos una misma cosa, para que hagamos una misma cosa y para que el nombre de Dios en medio de nosotros siempre sea glorificado. O sea, todo tiene un significado en la palabra de Dios, una enseñanza. Por eso, ahí está esa nube de testigos. ¿Usted quiere ser juzgados con ellos o quiere juzgar con ellos? Juzgar con ellos. A ver, ustedes, ¿quién quiere juzgar con ellos? Levante la mano los que quieran estar juzgando con ellos en aquel día, o ser juzgados por ellos. Pues sigamos su ejemplo, dice ahí, así dice ahí de clarito. Sigamos el ejemplo de ellos, el ejemplo que nos han marcado, de que así como han sido ellos, les seamos fieles a Dios. Y de último, de esa escritura ahí, vemos que este hombre escritor aquí termina poniéndonos a Jesús de ejemplo. Ahí está, dice. Ellos perseveraron por esa fe que aún no había sido consumada. Óigame bien lo que estoy diciendo. Ellos, esos hombres, esos testigos, esa gran nube, perseveraron por una fe que todavía no había sido consumada. ¿Quién dice ahí que la vino a consumar? Jesús. ¿Va que no había venido Jesús para cuando ellos estaban en vida? No. Por eso, si ustedes leen lo de Abraham más despacio en el 11, léalo, van a ver que dice ahí, y este hombre dice, murió mirando al invisible.
esperando ¿Y saben para qué dice ahí mismo en Hebreos? Se los voy a dejar más claro para que lo entiendan cuando lo lean. Porque ellos mismos, dice, no pudieron ser justificados por otro sacrificio, sino que Dios, dice, proveyendo un solo sacrificio para ellos y para nosotros, el sacrificio de Jesús. Ellos, ¿cuántos se acuerdan de unas escrituras que hay, que dice que cuando Jesús resucitó, resucitaron muchos muertos? ¿Han leído eso? De esos muertos fueron los que resucitaron ahí. ¿Me vieron lo que dije? Dice la Biblia en el libro de los Evangelios que cuando Jesús resucitó de los muertos, resucitaron muchos muertos con Él. O no sé si es cuando resucitó o cuando fue que dijo consumado es en la cruz. Porque Jesús ahí consumó todo lo que ellos esperaban. Consumó la fe. Autor y consumador de la fe. Cuando dijo consumado es. Ahí resucitaron muertos. Dice que tembló la tierra y muchos muertos se levantaron de entre los muertos. Y todos daban testimonio de esos muertos. ¿Y esos muertos saben quiénes eran? Esos que murieron, ese el Espíritu Santo me testifica a mí, fueron los que murieron viendo al invisible, esperando ver ese sacrificio. Otra escritura de Pedro por ahí dice que todos estos hombres murieron deseando ver las bendiciones que Jesús traería en su sacrificio. Así dice, ¿no han leído ustedes? Murieron deseando ver, dice, las bendiciones que Jesús traería en su sacrificio. Así murieron esos hombres. ¿Cuánto más nosotros que hoy ya estamos bajo ese sacrificio? ¿Quién tiene mayor pena, ellos o nosotros? Nosotros ya estamos bajo el sacrificio de Cristo. Sacrificio de Cristo significa poder, significa autoridad, significa victoria, significa todo lo que te lleva al cielo. Por eso cuando me salen cristianos a mí que es difícil, que no se pueda, será para ti. Le digo, a mí no me basta enrolar, ahí nos vemos. Con eso ni me junto, yo me les voy. Digo, si este me va a arruinar, me va a quitar la fe que el Señor me ha dado a mí, que sí se puede. Porque eso habla la Biblia es positiva. La Biblia, como el escritor Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Cuánto es todo? ¿Cuánto incluye la palabra todo? Todo. Todo es posible, dice la Biblia, si tan solo puedes creer. ¿Ven cómo va la fe ahí? Todo es posible si tan solo puedes creer. No, pero es que ese pecado es muy grande, me gusta mucho, pero todo es posible. Todo se puede dejar, todo se puede hacer en el nombre de Jesús. Porque es el autor y consumador de la fe. Nos quedamos ahí. Ustedes se enojan cuando se les predica poquito. 1 hora no es nada para ustedes. Mira qué gente está como ama la palabra de Dios, mamá. Yo quisiera que así fueran en la frontera, dígales, ahí me les da esa salud de parte mía. Que así les gustara la palabra de Dios, porque en las iglesias hoy 15 minutos quieren de mensaje y irse a ver televisión o irse a dormir. No, esta gente aquí se pone brava cuando yo les predico 1 hora, quieren 2 o más. ¿Ve, hermano? ¿Ves, hermano Palas? ¿Ve? Entonces quedamos ahí. Entonces, ¿quién tiene duda de que no se puede lo que estos hombres hicieron? Si lo pudieron ellos antes del sacrificio de Cristo, ¿cuánto más nosotros después del sacrificio? ¿No es verdad? Entonces, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es nuestro autor y consumador de nuestra fe y nos da el ejemplo y seámosle fieles a Dios. ¿Entendieron esa pasadita del pecado que les platiqué con Dios, verdad? Allá están las muchachas que le pasa media desnuda y la carnita que lo jala a los jóvenes, va jóvenes, y que no, y que me gusta y que está bonita, y ya está el Señor, espérate, sujeta las pasiones de tu carne, le dice el Espíritu por allá, y dice, pues mejor le hago caso al Espíritu, ahí es donde entra acción el poder de Dios. Pero si tú te dejas llevar por tu mente y por tu pasión, ahí también te deja el Espíritu que te vayas, porque Dios no sujeta a nadie a la fuerza. Yo hasta aquí persevero, no porque Dios me golpea con un látigo, persevero porque amo a Dios. Por eso persevero, porque amo a Dios, porque Él me amó a mí primero.
Es digno que yo le ame a Él, debe de haber gratitud en mi corazón, porque Él me amó a mí primero. Es digno que yo también le regrese ese amor a Dios. Y cuando todo aquello que sé que va en contra de la santidad, porque ahí dice bien claro, y esta disciplina es, dice, para hacernos partícipes de su santidad. Porque el llamamiento de Dios es, sed santos, porque yo soy santos. Y entonces seré vuestro Dios, dice, y vosotros me seréis mi pueblo. Sí. Entonces, dice, cuando seáis santos como yo soy santo, entonces seré vuestro Dios. Y vosotros me seréis mi pueblo. Es claro, Dios, ¿verdad? Que Dios no tiene enredos. Yo por eso no tengo otra cosa. Aquí está mi madre, van a tenerme que aguantar. Y el día que me lleve Dios para allá, le digo, a saber si me corren, porque a ustedes poquito les ha faltado para correrme. Si ustedes me corren de aquí, me tira el Señor para allá, y ahí sí me van a tener, de allá me van a correr para acá y de aquí para allá. Como pelota de ping pong me van a agarrar, corriéndome de un lado. Así le pasó al apóstol Pablo, porque les predicaba así a los hermanos, lo corrían de las iglesias. ¿Verdad que sí? ¿Lo han leído ustedes? De las iglesias mismas que él fundó, lo corrían. Porque los hermanos no querían santidad, querían seguir pecando. Por eso estos hebreos, ¿saben qué estos hebreos? Estos hebreos está hablando de israelitas cristianos. Y por eso cuando el escritor les habla, les dice, se les ha olvidado, les dice. ¿Va que así les dice? Se les ha olvidado la disciplina que como a hijos os corresponde. Se les había olvidado ya. Ya andaban en su vanidad de su mente. Pablo exhortó a los Gálatas, ¿se acuerdan de los Gálatas? Les dijo Pablo, ¿por qué? ¿Quién os estorbó? Les dice, para que hayáis dejado la libertad con que Cristo os hizo libres. Y habéis caído en la religiosidad, les dijo, de la circuncisión, de guardar días de reposos, y has sido engañados, les dijo, por esos falsos hermanos, les dijo. Ay Dios, ese Pablo, y lo corrían los hermanos, ni modo, si les empezaba a encarar todas sus sinvergüenzadas, ¿verdad? Lo primero que agarraban los hermanos, hasta piedras y palos para correr al pobre Pablo. Y los empezaba a encarar en la verdad. Por allá en México dicen un dicho que la verdad no peca, pero incomoda, dicen. Así dicen un dicho en México, ¿verdad? Que los incomoda. No peca la verdad, dice, porque es verdad, ni modo, la verdad es Dios, ¿cómo va a pecar Dios? Pero los incomoda, dice. Pues sí, si Dios es santo, Él no peca. Y Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. O sea, la verdad es Dios, ¿cómo va a pecar? Y bien lo dicen, ¿verdad? Que bien lo saben. Porque ellos dicen, la verdad no peca, dice, pero incomoda. Qué tremendos, ¿verdad? Pero ustedes no están incómodos. Ah, tan gozosos. Entonces le vamos a echar ganas a hacer lo que dice el Señor, ¿verdad? Qué disciplina. O sea, hermano, nunca esperes. Muchos piensan que la disciplina es cuando caes en una enfermedad y que estás ahí todo tiriciento. No, hermano, la disciplina es corrección, enseñanza de la palabra de Dios. Te corrige el pecado, te enseña lo que está mal, hazle caso a Dios. Y te enseña también no solo a que veas lo que está mal, sino que te enseña a abandonarlo. Y también te enseña a hacer el bien. Te quita tus malas obras, dice el libro de los Efesios capítulo 2, dice que fueron preparadas buenas obras desde antes de la fundación del mundo para los que fuésemos salvos, anduviésemos por ellas. Las buenas obras en Cristo Jesús, dice. ¿No lo han leído ustedes? Sí, en Hebreos 2:10. Digo Efesios 2:10. En el libro de Efesios 2:10. Dice que hay donde habla que no somos, dice, salvos por gracia, dice, no por obras, dice, sino por gracia. ¿Va que así dice? Hemos sido salvos por gracia, dice, y empieza a hablar por medio de la fe, dice, y esto no de vosotros, sino por medio de la fe en Jesucristo, dice, y esto no de vosotros, sino pues es un don de Dios, aún la fe, dice. Y dice en el 10, a ver quién me lo puede leer para que vean lo que les digo ahí. 2:10, ahí lo tiene ya el hermano, creo que lo buscó. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vaya. Jesús vino a darnos una nueva criatura, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas. ¿Cuántos son todas? Todas, incluye todo. Ha sido hecho nuevo, porque hemos sido creados según la imagen de Cristo, cuando fuimos rescatados por Él. Hechura suya, para que anduviéramos en esas buenas obras que Dios preparó de antemano
para que anduviésemos por ellas. Eso es la disciplina. La disciplina es corrección, te corrige el mal y te enseña a hacer el bien. ¿Es Dios así o no es Dios así? Eso es disciplina. No menospreciéis la disciplina del Señor. ¿Para qué así dice ahí? No menosprecien la enseñanza de Dios, la doctrina de Dios, la corrección de Dios por su palabra y la enseñanza que nos da cómo hemos de vivir por él, para Él, por medio del conocimiento de su verdad. ¿Sí me comprende? Va que es bien clarita la palabra de Dios. Esa disciplina. Muchos dicen,